Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Penade, soy facilitador y formador de varias técnicas y herramientas de conciencia y hoy quería hablaros de lo que es, según la física cuántica, bajo el punto de vista de la física cuántica, lo que es el salto cuántico. En la física cuántica, un salto cuántico es justamente cuando en una molécula, uno de los electrones da un brinco, es decir, da un salto de órbita, cambia de órbita. Esto cambia la carga energética de la molécula y esto le da posibilidades de crear otro tipo de enlaces que a su vez van a crear diferente materia, van a formar diferente materia. Cuando nos referimos al salto cuántico en el mundo de la consciencia, es que de repente vamos a tener un cambio brutal. ¿Y qué quiere decir esto? Para entender esto vamos a usar una ley de la física cuántica que se llama la ley de dualidad partícula-onda, que dice que absolutamente todo lo que existe es a su vez partícula o es onda. ¿De qué depende? Del observador neutro. Cuando todo esto salió, los científicos se volvieron un poco locos porque entonces dependía de que una partícula se convirtiera en partícula misma a sí misma al ser observada, o sea, de ponerle su atención. Cuando le quitan la atención a la partícula, entonces sigue ondeando. También dice esta ley que si estás en uno, o sea, si estás en partícula, no puedes ver la onda, y si estás en onda, no puedes ver la partícula. Digamos que la partícula es como un pantallazo de la materia. Es un pantallazo de aquella partícula que se está observando y entonces se pueden definir varios atributos que tiene esa partícula. Pero cuando es onda, simplemente no se puede definir como partícula. Entonces, ¿de qué depende de que esto sea? De la atención. ¿Cómo entonces convertimos o traducimos todo esto a la conciencia? Pues nosotros tenemos una atención y donde ponemos nuestra atención, todos los datos que capte nuestra atención los van a llevar a la percepción. O más bien, la percepción se encarga de traducir todos los datos externos a una señal que funciona internamente. ¿Cómo se hace esto? A través del cerebro. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo, que están comunicándose constantemente para crear una conexión entre el pensamiento y la emoción, que a su vez esa información es energía y que va a bajar por el cuerpo y se va a somatizar. Entonces, el pensamiento está basado en creencias. Hay dos tipos de creencias, las creencias de empoderamiento y las creencias limitantes, que como su nombre dice, las limitantes van a limitar tu capacidad para crear, o sea, van a limitar tu energía. La energía es la capacidad para crear. Y por otro lado, las creencias de empoderamiento van a aumentar tu capacidad para crear. Esta colección de creencias, en su mayoría, se forman entre los 0 y los 7 años. Y a partir de ahí solo vamos a validar o reforzar esa información una y otra vez. ¿Qué pasa entonces? Tenemos miles de creencias que a su vez forman una colección de pensamientos y al mismo tiempo están creando una colección de emociones. Emoción es energía en movimiento. EI motion, energía en movimiento. Esta energía en movimiento va a bajar, a recorrer el cuerpo y se va a empezar a somatizar en todas nuestras células para darles una señal al cuerpo de cómo tiene que actuar. Por tanto, el cuerpo es también un órgano sensorial que continuamente nos está dando información y que si le prestamos la debida atención, podemos pues cambiar, ¿no? Hábitos o puntos de vista o pensamientos para que dejar de que se somaticen o se encapsulen o solidifiquen en el cuerpo físico. Cuando sostenemos esa información durante el tiempo, tiene un impacto epigenético. La epigenética es la ciencia que hoy descubre cómo la información arriba de los genes, hace que se exprese cierta información genética. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos víctima únicamente de los genes. Entonces, ¿cómo podemos jugar aquí? Tenemos atención, tenemos percepción, que está conformada por creencias, tenemos emociones y todo a su vez, tanto las señales que llegan del entorno como las creencias, pensamientos, las emociones y las sensaciones, todo eso es energía. Es información que viaja en el cuerpo y se sigue somatizando. Cuando sostenemos eso durante el tiempo, tenemos ese impacto epigenético. ¿Qué podemos hacer? Se trataría de dejar de ser partícula, de dejar de definirnos. Una definición es una conclusión, un punto de vista fijo, de dejar de contarnos la identidad que la creencia limitante nos cuenta, o sea que no podemos, que no somos capaces, y empezar a ser onda. ¿Por qué? Porque la onda se expande. La onda tiene posibilidades, la onda puede conectar con infinitas posibilidades disponibles y tiene la capacidad de transformarse. Cuando estás en partícula ya definiste, ya limitaste. Cuando eres onda, no. ¿Cómo hacemos eso? Moviendo la atención. Tenemos que mover la atención a diferentes posibilidades.
¿Y qué podemos usar para sostener esa atención en esas posibilidades? Hay posibilidades más elevadas o de una vibración energética más alta, una frecuencia más alta, y posibilidades menos elevadas. Las elevadas te van a servir más porque te van a contribuir más, te van a ayudar más, te van a empoderar más y te van a dar más capacidad para crear. Por tanto, hay que poner en práctica el hecho de mover la atención, donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Por qué? Porque a tu atención le sigue todo este proceso de la percepción, creencia, emoción, que va a tener un impacto epigenético y somático en tu cuerpo. Entonces, si empiezas a mover tu atención a elegir posibilidades más elevadas, ¿qué significa más elevadas? Más amorosas, más expansivas, más contributivas para ti. ¿Cómo puedes sostener el movimiento de la atención? A través de la parte creativa, por ejemplo, visualizar. Bueno, otras muchas formas de buscar otra percepción, de cambiar tu percepción de las situaciones, de los personajes, de los factores que se están mostrando. No se trata de que tengas que tener todo definido o súper definido. Se trata de buscar otras posibilidades y elegir la posibilidad más elevada, más contributiva, más ligera, más expansiva, disponible para ti. Cuando entrenas a tu atención a moverse una y otra vez a posibilidades más elevadas y a sostener un impacto epigenético, es lo que se conoce como actualización epigenética, empieza a fluir otro tipo de información dentro de ti. Una información más elevada, con más energía y con más alta frecuencia. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Podemos trabajar también nuestras creencias. Las creencias limitantes son como fugas energéticas. Y hasta que no las cerremos, nos va, se nos va a ir por ahí la atención y toda la energía que tenemos para crear. ¿Por qué? Porque la atención va a estar condicionada a ver la realidad conforme el programa o el sistema de creencias que tiene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Observar los pensamientos, hacer conscientes esos pensamientos que van en piloto automático. Para esto requerimos de la atención, es prestar un poco de atención para hacer algo consciente, para que salga del mecanismo de piloto automático de seguir eligiendo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez cosas de manera inconsciente. Recordemos que el que está de verdad despierto no se pelea con otros, no se pelea con el futuro, no intenta encontrar el futuro, no necesita cambiar el pasado. El de verdad está despierto en su conciencia solo tiene la capacidad de observar cada vez más profundo, de ir más allá de su propio pensamiento, de su propia emoción, porque sabe que es consciente y está despierto y sabe que ese pensamiento y esa emoción están percibiendo la realidad, su realidad. Entonces, si por ejemplo hay dolor, no se trata de evadirlo, ni de reprimirlo, ni de minimizarlo. Se trata de darte un espacio de permisión contigo mismo para observar ese pensamiento y la emoción que están creando esa realidad a través de tu percepción. Por tanto, podemos trabajar nuestras creencias, nuestras fugas energéticas que condicionan la atención. ¿Cómo la condicionan? Hacen que la atención se coloque en esa posibilidad. O sea, elegimos de forma inconsciente, repetida y negativamente esa posibilidad que es información que viaja en nuestro cuerpo y que tiene un impacto epigenético. Si trabajamos nuestras creencias, es como ponerle un terreno mucho más seguro, elevado, contributivo, expansivo a la atención, para que elija de forma más rápida y automática aquella posibilidad más ligera, más expansiva o más elevada. ¿Qué otra cosa podemos trabajar? Podemos conectar con el corazón. El corazón es un órgano, es un ordenador de información cuántica. Tiene la capacidad de ordenar nuestra información interna, nuestra energía interna. El corazón también hoy en día se ha descubierto que tiene un sistema súper fino, neuronal, que tiene la capacidad de producir neurotransmisores. El corazón tiene la capacidad, con su sistema de neuronas, de producir energías, campos electromagnéticos de alta frecuencia, como la alegría, la gratitud, y si también trabajamos con esto, también es información que va a viajar por el cuerpo, que va a tener un impacto epigenético si lo logras sostener durante el tiempo. Porque de nada sirve producir estas frecuencias energéticas elevadas si luego vuelves a colocar tu atención en la queja, en el juicio, en la victimización, etc. La clave aquí está en sostener la atención en las posibilidades más elevadas y volver a elegir. Siempre podemos volver a elegir. Por eso no existe el error tal cual. Un error es como la joya de la corona. Que es lo que me está mostrando que puedo elegir algo diferente siempre. Te cuento todo esto porque si quieres dar un salto cuántico, de entrada se trata de dejar de ser partícula y empezar a ser onda. ¿Cómo? Observando todo donde estamos colocando nuestra atención. A tu atención le va a seguir todo. Tu atención está en un cuento limitante, está en emociones de baja frecuencia, estás eligiendo reprimir emociones. ¿En dónde estás colocando tu atención? Habría que poner la atención en las posibilidades tipo onda, las que nos expanden, las que nos hacen crecer,
las que nos generan posibilidades, las que van a crear algo más grandioso en nuestras vidas, las que nos dan el permiso, el campo y el espacio para poder volver a elegir. Soy Víctor Penades y te invito a que me preguntes cualquier cosa y a ver que no estamos tan mal como creemos que estamos y siempre hay una posibilidad de elegir algo diferente. Gracias.